aquello que un día había visto en una columna de una revista, Sí. de Tony Robbins, que trabajaba con gente, presidentes, y ayudaba a que la gente haga las cosas con significado y se dedique a hacer lo que le guste, iba a ser parte de mi vida. Así que me gusta definirlo así. Un día leí una columna de revista y después de 4 años de esa lectura, me animé a tomar la decisión de encarar un proceso personal para trabajar de esto y dedicarme a esto. Totalmente. Cuando hablamos de charlas TED, ¿no? Hablamos de tecnología, entretenimiento, diseño. ¿Cuándo fueron creadas? ¿Y cuál fue el motor por qué se crean, ¿no? ¿Y qué es una charla TED, no? Porque hay mucha gente que de pronto capaz que está escuchando y no sabe siquiera lo que es. Si nos podés contar un poco de eso. Miren, las charlas TED nacen en el año 84, creo. Sí, en el año 84. Y al principio eran como unas charlas muy específicas, ¿sí? Digo, en donde la idea o el concepto es compartir ideas, ¿no? Compartir ideas inspiradoras. Ahora bien, en el año 2001, su creador, Chris Anderson, lo que promueve es que permítanmelo decir así, a través de una franquicia, que es la X países, la X localidades, ciudades, etcétera, etcétera, pueda ser llevada adelante por promotores independientes que respeten las reglas de TED. Entonces así es como, en este caso, yo junto con Alan, somos los organizadores de TEDx Núñez. ¿Y qué son? Son charlas que lo que buscan es brindar ideas propias, personales, que puedan inspirar a otros a reflexionar, a llevar un proyecto adelante o a preguntarse cosas, para decirlo. Sí. Tienen un formato muy particular, que hoy en día tenemos un montón de charlas, conferencias similares, un formato particular que lo que busca es que en máximo 18 minutos podamos expresar una idea con un impacto muy particular en la audiencia que esté escuchando. Así que de eso se trata las charlas, un formato que hace que vos en 18 minutos máximo puedas compartir tus conocimientos o tus ideas. ¿Y por qué el límite de tiempo? ¿Tiene alguna explicación como lógica de por qué 18 minutos? Mirá, esto es lo que yo considero desde que participo y colaboro con TEDx Núñez, antes TEDx Universidad de Buenos Aires. Si una charla dura mucho más, ya pasa a ser otro formato, no pasa a ser una conferencia o una idea inspiradora, sino que pasa a ser como una presentación, una capacitación, algo en donde la gente tiene que guiarse por un acompañamiento adicional para entender de lo que se está hablando. Digo, si vos no podés impactar, esto es mi creencia, si vos no podés impactar con tu charla en poquitos minutos, quiere decir que ya pasa a ser otra cosa, no una idea creativa o inspiradora. Entiendo. Totalmente. Perfecto. Y decime, Jerónimo, como socialmente está como más asociado como a la administración, como a la parte más empresarial y de lo privado y no tanto a la administración pública, ¿no? Este tipo de charlas. Mirá, por lo menos la gente en su cabeza imagina eso y se imagina como más un ambiente privado que la parte, que en la realidad, parte pública. No, diría que es al revés, Fer, porque por lo menos yo puedo hablar de mi experiencia. Digo, en mis primeros pasos, aparte de ser orador en la Universidad de San Martín, luego fui organizador de la Universidad de Buenos Aires. Y si hablamos de la Universidad de Buenos Aires, tiene más que ver con lo social que con el ámbito privado. Sí. Y TEDx Núñez es abierto a todo el público. Entonces digo, sí es verdad que en el ámbito corporativo se hacen eventos con la franquicia TED, que son muy, muy particulares, muy llevados adelante por las propias organizaciones, pero en realidad los eventos que ustedes conocen tienen más que ver con lo social que el ámbito privado. Así que cualquier persona podría participar, ir a ver una charla, hasta, ¿por qué no, postularse para ser conferencista? Totalmente. Y decime, Jerónimo, ¿los políticos o el mundo de la política se contacta con vos o para poder capacitarse un poco en liderazgo, en transformación? Mirá, tenés consultas, imagino, ¿no? Desde varios lugares. Por suerte tengo que decir que en estos 9 años, después de tomar la decisión de cambio, he avanzado un montón, he crecido un montón profesionalmente, y tengo que decirte que el mundo político, tengo más de 5 personas que en forma directa han insistido en trabajar conmigo, por suerte.
Por supuesto, y esto lo hablo así como humildemente y en formato auténtico, digo, cuando ya se trata de no brindar mensajes genuinos y se trata como de articular algún mensaje que no tiene que ver con mis valores, para decirlo de manera, automáticamente me corro, Claro. porque ustedes entenderán que el tema político tiene un impacto directo en la sociedad y cuando no tiene que ver con lo que uno por lo menos siente, es peligroso. Pero sí, la respuesta, Fer, es sí, se han comunicado conmigo, fuera de lo que es el formato TED. En el formato TED, todo lo que tenga que ver con promocionar políticas personales, partidos políticos, no va de la mano, eso no se puede hacer por regla, así que siempre los contactos fueron personales por fuera de lo que tiene que ver con TED. Totalmente. Y estos formatos, como recién mencionabas, los formatos TED, ¿crees que van a ser necesarios que se incluyan dentro de los programas educativos, digamos, para lo que viene, para las nuevas generaciones? ¿Crees que es importante que, si bien no en ese formato tradicional, o buscarle alguna vuelta de tuerca para que esto pueda estar presente tanto en un primario, en un secundario, en una universidad? Sí, mira, ahí esto ya está sucediendo hace tiempo, a través de lo que se llaman clubes TED, ¿sí? Que también tienen un impacto directo para si quieren, no es la formación, pero la participación de los chicos, de los adolescentes y los más chicos en los colegios. Ya hay varios colegios con currícula que tienen este formato de TED en su currícula o es parte del colegio. Entonces digo, más allá, Fer, de que está bueno que para adelante sea más masivo, sí, ya hay instituciones que cuentan con esto, desde TED y también desde otro tipo de formatos, ¿no? Porque lo más importante no es el formato, sino que en este caso los chicos puedan expresar sus ideas libremente y sean escuchados. Totalmente. Si tuviéramos que hacer como una especie de juego, si tuviéramos que imaginar un poco como si fuera una caja de herramientas, no de herramientas simbólicas estamos hablando, ¿qué elementos, por tu experiencia, crees que no le pueden faltar? Si crees, te vamos nombrando algunas profesiones, a ver por dónde tendrían que ir un poquito. Como un ping-pong, si quieren. Claro. Un político. Sí. ¿Qué no le podría faltar o qué tendría que tener? Arrancamos con esa, es como que me estás poniendo un estándar muy alta. Pero transparencia, te podría decir. Para la llegada a la gente. Para la llegada a la gente, transparencia. Te digo dos más. Transparencia, la primera. Humildad, pero la humildad desde reconocerse como persona y que también un político genuino, y siempre lo voy a remarcar, puede equivocarse o le puede pifiar en el camino. Y después aprender a hablar, en el buen sentido de la palabra. Aprender a hablar significa saber que las personas, cuando escuchamos, no entendemos todo lo que el especialista, para decirlo de una manera, conoce. Entonces, sí, aprender a hablar significa poder llevar un mensaje como el otro necesita escucharlo y no como yo sé que tengo que decirlo. Tratar de bajar, ¿no?, el mensaje más a lo llano. Concreto, simple, sí, entendible. ¿A un docente? A un docente, buena pregunta. A un docente le diría que más que el conocimiento específico, que es válido por supuesto y que tiene que estar, las herramientas que no pueden faltar es esa de transformarse en el mentor, o por qué no en el coach o formador, para que los chicos, ¿sí?, tengan más posibilidades de aprender a responder o sentirse más seguros y seguras que de saber un conocimiento en particular. Claro, totalmente. ¿Sí? Y un comerciante, aquel señor o aquella señora que tiene su negocio hace 30 años y dice, bueno, ¿y ahora, no? ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo salimos? Bueno, ¿cómo seguimos? A ver, entendiendo que un comerciante lo que quiere hacer, entre otras cosas, es subsistir y hacer crecer su negocio, lo que le diría es que no le puede faltar es la escucha, el entender qué valor aporta desde su producto o su servicio un otro, y enfocarse en, si querés, en la necesidad y no en el concretar la venta solamente, en la necesidad del consumidor y no en concretar la venta únicamente. Totalmente. Un médico que ahora están, ¿no?, como en primera plana, en la línea de consulta, suerte, ¿no? Viste que en la televisión están todos infectólogos,
y que tratan Sí, sí. de transmitir, algunos como una forma más didáctica y otros no Sí. tanto. Mirá, por suerte, en estos últimos 5 años tuve la posibilidad de trabajar con la industria de farma, para decirlo de alguna manera, y lo que sí le diría a un médico es que lo que tiene que hacer ante todo es poner al paciente en el centro, y eso significa que lo primero es la escucha. Haría que aprenda también muchas más habilidades blandas que tienen que ver con todo lo distinto a lo que es la especialización o lo clínico, sino como más la compasión, el acompañamiento, porque tal vez, viste que a ustedes les habrá pasado, no, pero digo, una persona cuando va al médico, dentro de las posibilidades, no solamente va a ir a buscar una receta o un diagnóstico, sino también busca ser escuchado, que le den certeza del futuro. Entonces digo, tal vez un poco más de Sí, contención, habilidades ¿no? soft, exactamente, más Sí. de contención y que otra cosa. Ujú. Eso le podría agregar dentro de mi propia mirada, ¿no? Sí, bueno, vamos con últimas dos profesiones. Vale. Un historiador, aquel apasionado por la historia o que se planta en un museo o que también tiene que hablar de lo que pasó en el país históricamente. ¿Qué herramientas? Eh, Buena tendría que pregunta. tener? Un historiador, se me ocurre ahora, tratar de no comparar lo actual con lo del pasado. Sí. No sé cómo sería en una habilidad. No sé cómo sería, pero en una palabra. Sí, que Que no aquel compare, pasado, no claro. compare, no compare ahora con lo que fue. Sí, Eso. Y tratar totalmente. de tal vez inspirar en ejemplos verdaderos, ¿sí? En el cómo pueden funcionar en la actualidad con lo que hoy es el mundo. Totalmente. ¿Y un periodista como última profesión? Un periodista, lo que pasa es que tengo desde el desconocimiento, tengo medio confundido lo que es un periodista Con un comunicador, ¿no? ni un presentador de medios audiovisuales. Entonces, tengo muy confundido esto. Un periodista, no sé, como integrar más las noticias que fomentan el bienestar y la proyección de las personas a un mundo de posibilidades, y no tan estar en el foco de el último momento o lo que está pasando que no sale bien. Pero me parece que me estoy metiendo en un terreno que no desconozco, pero sí, por lo que veo, Sí. ¿sí? Digo, también integraría las noticias que no venden, que son las que más hacen bien. A eso. Claro. Eso integraría. Totalmente. Bueno, interesante, ¿no? Yo te no. preguntaría, te quiero agregar una última profesión. Sí. Psicólogo, un psicólogo, por ejemplo. ¿Qué le recomendarías Bueno, vos? es como que estuviera hablando con mis dos padres. Mis dos padres son psicólogos, así que les recomendaría que no insistan con que su hijo haga una cosa u otra. No, a un psicólogo, qué sé yo, actualizarse. Digo, respeto mucho esa profesión, me parece que es fundamental, pero actualizarse, no quedarse solamente en los libros de los referentes o de los grandes maestros, sino actualizarse en lo que hoy necesita la persona. Digo, me parece que en un proceso de análisis o de terapia podemos pasar X cantidad de tiempo y es súper válido y bienvenido sea, pero también hoy hay herramientas que te provocan como resolver problemáticas inmediatas, que también eso está basado en otras disciplinas que pueden acoplarse con la psicología. Totalmente. Y sí, siguiendo esto de la psicología y a lo que te dedicas vos, ¿no? A la transformación, al liderazgo, ¿cómo se trabaja, no sé si ponerle el nombre de ego, de autoestima, con aquellas personas que han tenido una infancia arrasada, ¿no? Desde lo simbólico, para que esas personas se puedan parar y puedan transformar su vida y puedan, ¿no? Hablar, como decís vos, a pesar de plantarse adelante de alguien con, bueno, las inseguridades, o dependiendo más allá de la historia de vida de cada uno, pero más que nada en aquellas en la cual la parte del ego o la autoestima o la seguridad ha sido arrasado en la infancia.
Escúchame, Fer, si yo te respondo eso en menos de un minuto, automáticamente me hago mega grosso. Pero bueno, vamos a ser famosos, ¿no? Va a ser viral. Bueno, te voy a contar. No, a ver, lo que te puedo contar, porque me parece que eso es un proceso que inicia con un darse cuenta, un despertar, o lo que yo te conté de, como me dicen a mí a veces, un jueguito interno que te hace darte cuenta de que hay otro tipo de cosas. Pero más allá de la infancia arrasada o no, me parece que eso tiene que ver con otros términos, pero me voy a hacer cargo, voy a dar mi opinión. Me parece que, mira, hace 2 semanas hablaba con algunos amigos y algunos clientes sobre, a ver si lo puedo articular, sobre la desmotivación en el trabajo, sobre los conflictos que hay en algunas relaciones íntimas, no es solamente de pareja, sino amigos, etcétera, etcétera. Y que esto es reiterado, ¿no? No es que pasa solamente una vez, sino que viene pasando en el pasado, siempre aparecen estas mismas situaciones. Entonces, si puedo articular la pregunta con este ejemplo, lo que a mí me gusta decir, incluso yo lo hice y lo sigo haciendo y lo volveré a hacer, es que primero hay que verse antes de reaccionar ante lo que está pasando, o ver por qué siempre me desmotiva trabajar con un estilo de jefe o de jefa, o porque siempre me relaciono con un tipo de relaciones, es ver por qué vos siempre te estás comportando, para decir una manera, de la misma manera, ¿no? Entonces, cuando vos te das cuenta o empezás a registrar por qué siempre vos respondés de la misma manera, llamémosle subestimando la situación, abandonando, haciéndote chistoso, la chistosa, etcétera, etcétera, porque siempre responde de esa manera. Entonces es ahí cuando hay que volver a la infancia. Volver a la infancia no es hacer un proceso de revisar qué te pasó y castigar, identificar si papá, mamá estaban ahí para vos, si te prestaban atención o no, para decir una manera, si te sentías contenido, contenida, si te sentías amado o amada, y desde ahí hacer todo un proceso, que puede ser un proceso rápido, puede ser una charla de 1 hora, que vos empieces a darte cuenta por qué actúas de esa manera. Si vos te das cuenta por qué actúas de esa manera, en vez de seguir reiterando ese tipo de respuestas, podés hacerte cargo de lo que no fue, para tal vez, no digo ir a solucionarlo, sino ir a abordarlo verdaderamente y empezar a desarmarlo. Cuando vos desarmás esa situación, si tenés la chance, porque algunas personas no tienen la chance de hacerlo, no te digo que automáticamente soluciones las desmotivaciones en tu trabajo. Lo que sí podés empezar a abordar una manera distinta y a tener una percepción distinta de las cosas, que después te haga sentir que en realidad lo que a vos te pasa es que vos no querés estar en ningún tipo de trabajo, porque en realidad querés ser emprendedor, entonces, o emprendedora. Entonces es ahí cuando aparecen las posibles soluciones. Por eso digo, Fer, me encanta la pregunta que me hiciste. Sí, como decís vos, el primer paso siempre es estar advertido, ¿no? Que la persona pueda estar advertida de aquella historia que tuvo. Después, que tenga registro. Sí. Que tenga registro, exactamente, que tenga registro. No quiere decir que no estés desmotivado o desmotivada en un trabajo. Pero no es siempre lo primero que pasa. Cuando vos tenés si querés, un síntoma o una emoción, si pasa una vez, obvio, vos podés estar desmotivado en un trabajo, no te gusta, querés hacer otra cosa, cambiás y se soluciona todo. Pero si es reiterado, para mí, siempre lo que intento hacer es, inclusive conmigo, es revisar cuál es el patrón de conducta que siempre me provoca vivir las mismas experiencias. Sí. ¿Vos, Vane, tenías una pregunta anterior? No, en realidad me había quedado colgada una pregunta, digamos, ¿cómo fue vivir con tus papás son psicólogos, de pronto, y lo dijiste, tipo, bueno, no cuestionen a su hijo y demás, la recomendación es, ¿qué pasó cuando vos venías por un camino y de pronto hiciste ese clic, esa vuelta de tuerca en tu profesión? ¿Cómo fue, digamos, o sea, la opinión de tus viejos? ¿Te apoyaron? Bueno, ¿cómo fue ese proceso? Muy bueno, muy bueno. Mis papás se separaron cuando yo tenía 2 años, así que entonces después, si bien estuve con los dos todo el tiempo, de un lado, creo que de la parte de mi mamá fue como más profundo que de la otra. Uno se dedicó a los números, entonces siempre cuando me acuerdo cuando era chico que si decía algo errado era siempre un acto fallido, entonces viste esto, siempre marcar. Y después, creo yo, también por un trabajo propio, cuando tomé la decisión,
no sé si le consulté. Les dije que iba a hacer. Me acuerdo cuando me senté en la casa de mi papá en aquel momento, me contó o me dijo algo sobre ¿a vos te parece? O algo así, pero me parece que ya era bastante grandecito para tomar mis decisiones. Claro. Creo que no les consulté, solamente les comenté que iba a hacer. Sí. Bien. Y decime, Jerónimo, como coach, y cuando contabas recién esto de preparar a alguien, ¿cuál es el límite? Si hay un límite, viste, hay como una línea media finita entre, digamos, si tuviéramos que poner la palabra, entre tutelar a alguien y entre aprovechar todas las herramientas que esa persona ya tiene como para empoderarlo y que crezca, ¿no? No sé si fue clara la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el límite entre tener que decirle lo que tiene que hacer, por así decirlo, tutelar y aprovechar todo lo que esa persona tiene? Mirá, lo primero que yo te diría es que siempre cuando se pone una persona adelante, cuando se pone una persona adelante, cuando digo una persona adelante es una persona que vaya a trabajar con vos, de lo que es el coaching, automáticamente esa persona te va a reflejar algo tuyo como coach. Siempre. ¿Qué quiere decir esto? El primer límite es no escuchar y decirle a esa persona lo que vos te tenés que decir a vos mismo. Eso primero, ese es el primer límite. No ponerle en el otro, el de afuera, lo que en realidad vos tenés para contarte a vos. Y después la diferencia está en vos primero, esto es lo que hago yo, primero tenés que escuchar y vos tenés que entender si una persona está para recibir posibles recomendaciones. Los coaches generalmente no deben hacer recomendaciones, salvo que así te lo pida el otro. Lo que sí debe hacer es intentar abrir el abanico de posibilidades que la otra persona tiene para hacer. El límite es, si voy a la respuesta concreta, Fer, Ivane, es no decirle al otro nunca lo que vos en realidad tenés que hacer para vos. Porque le podés estar, y permítame decir así, le podés estar pifiando y podés hacer mucho daño. Entonces, salvo que vos estés entrenando, como me ha pasado a mí, a una persona que necesita pararse adelante de 500, 1000, 1500 personas y que no sabe modular y que le da vergüenza porque tiene algunos movimientos automáticos, salvo que sea exclusivamente eso, vos ahí sí tenés que decir, hace esto, practicar. Pero si es una persona que está en busca de nuevos despertares, para decir una manera, simplemente con preguntas, mostrarle escenarios posibles, pero no recomendarle algún tipo de acción porque no sabemos si la persona verdaderamente está preparada para enfrentar eso y puede ser contraproducente. Totalmente. Y decime, Jerónimo, el mundo que viene ahora después de la pandemia, ¿cómo lo ves? Sí. ¿A qué mundo salimos? Mirá, me parece que no hay una respuesta única, chicos, no hay una respuesta única. A mí me gusta, no es porque me guste, sino porque lo vivencio. Me parece que siempre mi abuelo y mi viejo me decían, después de un tsunami, el 99% de la gente se va, ¿sí?, a otra playa, y siempre hay uno que va a buscar la hojota del abuelo. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda crisis profunda nacen nuevas oportunidades. Entonces, me parece, y esto no es un eslogan, me parece que en una situación tan conflictiva como esta, que no es solamente de oportunidades, sino que hay que prestar mucha atención, hay que tener mucho conocimiento, hay que dejarse guiar, ¿no? Por las personas que verdaderamente saben. Me parece que el mundo que viene tiene que ver más con un mundo más de autonomía, más de liderazgo personal, más de volver a uno a una, que de estar esperando que una organización, que un Estado, que un gobierno te dé. Entonces viene como por lo menos la conciencia y la mentalidad de que, bueno, hay que levantar el guante, hay que tomar conciencia de que hay que trabajar mucho con una misma para el mundo que viene. Me parece que está mucho más cerca de la sabiduría que desde el esperar que me den para yo poder ser. Sí, pareciera, ¿no, Jerónimo? Como lo que uno ve, también algo de lo que vos contás, como dejar atrás un poco los estados, ¿no?, paternalistas, maternalistas, y incorporación mucho de trabajo en equipo, ¿no?, o interdisciplinarios, es lo que también se está viendo. Sí, ahí, Fer, me gustaría hacer una aclaración, y buenísimo que lo traes, porque viste que esto de trabajo en equipo, si bien
es necesario, no se puede laburar solo. En verdad sí, podés laburar solo, pero con un equipo es más amplia las posibilidades que aparecen. A lo que voy es, si trabajamos en equipo tenemos que entender que no es solamente una quintita, sino que laburar en equipo significa levantar la cabeza y ver qué cualquier otra persona puede brindarme, ¿sí? Entonces digo, hay que tener la mentalidad, y esto es mucho desarrollo, como atrever a tener conversaciones con gente que piensa distinto, y no llegar a un conflicto, a una discusión. Hay que atreverse para mí a trabajar con generaciones totalmente distintas, más allá de que no compartan ni mi especialización, ni mi ideología, ni mi patrón de pensamiento. Entonces, para mí el trabajo en equipo es mucho más amplio que solamente para llevar un emprendimiento adelante o trabajar en un área de una empresa en particular. Claro. Bueno, Jerónimo, no te queremos seguir robando más tiempo en este feriado. Y siempre tratamos de terminar las notas preguntando cuando levantás la copa, ¿por qué lo haces? ¿Por qué brindas? Desde hace 6 años para acá, por mis hijos. Siempre Bautista y Delfina, 6 años y 1 año y medio. Y la verdad que siempre que brindo, trato de pensar en que el próximo año porque asumí que el brindis es en Año Nuevo, sí. Que el próximo año sea mejor que el que pasó en todo sentido, así que por ahí van mis deseos. Bueno, ¿se despide con un tema? Sí, ¿no? Y si tuvieras que elegir un tema musical que te represente, Jero, ¿cuál sería? Así lo escuchamos juntos. Bueno, voy a volver a mi adolescencia, que todavía tengo la esencia. A mí me decían Chapa Ramone, así que voy a... Chapa Ramone. ¿Por qué Chapa Ramone? Porque mi apellido es Chiaparelli, sí. Italiano Chiaparelli, y era muy ramonero, era el quinto Ramone, para decirlo de manera. Entonces, estaba todo el día, me vestía así. Entonces voy a elegir un tema que también tiene que ver con mi propio crecimiento, que es Strength to Endure de Los Ramones, de Mondo Bizarro. Así que me encantaría que escuchemos ese tema. Bueno, nos vamos a despedir entonces con tu tema, agradeciéndote muchísimo por tu tiempo, por tus ganas y como... Para siempre... los que no lo conocen o no lo siguen, el Instagram de Jerónimo es Jero Ciaparelli con doble P, ¿sí? Síganlo porque es un genio, están buenísimos los videos de liderazgo, motivación, súper recomendable, ¿sí? Totalmente. Gracias, y aguante San Lorenzo, ¿no? También. Olvídate, aguante San Lorenzo también. Totalmente. Y como decíamos también recién, como dice la cortina musical de nuestro programa, una parte de la estrofa, nos gusta aquella gente que nos haga probar el sabor de la vida. Así que te felicitamos por el deseo, ¿no? Que es el motor que evidentemente en cada palabra que hablas se nota que está atrás. Así que con eso creo que si cada persona ya tuviera ese motor, ¿no? Las sociedades ya serían distintas. Así que bueno, muchísimas gracias, Jerónimo. Gracias, Fer, gracias, Vani, un placer estar acá con ustedes. Igualmente para nosotros. Chao. Chao.